En esta segunda sesión vamos a hablar del futurismo. Con una fascinación por las nuevas industrias y emoción por el porvenir, los futuristas del principio del siglo XX se hicieron de un lugar en la historia. Basado originalmente en Italia, este grupo incluía a pintores, escultores y diseñadores gráficos. Juntos, estos creadores dieron forma a un nuevo movimiento de arte moderno que aún es relevante al día de hoy. Los futuristas fueron revolucionarios miembros de una corriente vanguardista que buscaba liberarse de las convenciones artísticas del pasado. A través de sus manifiestos, fueron capaces de difundir sus ideas y gozaron de un gran éxito antes de la Primera Guerra Mundial. Para los futuristas, el pasado no era algo digno de admirar. Los aviones y los automóviles eran un símbolo de velocidad y el dinamismo con el que veían el futuro. Hoy en día, el movimiento futurista es conocido por su actitud de adoptar la velocidad, la violencia y esta nueva cultura joven con un intento de desear avanzar en el mundo. Aquí podemos ver ejemplos de antecedentes, como en el caso del campo de la fotografía. El invento de la cronofotografía, una técnica que se utiliza en la fotografía para capturar el movimiento a través del paso del tiempo. Esta serie de cuadros van tomando en diferentes momentos y se manejan a modo de capas superpuestas. Esto está inspirado en las obras de los hermanos Lumière. También tiene otro fotógrafo, Giulio Bragaglia, que publicó el Tratado del Fotodinamismo. Publica 2 manifiestos futuristas y otro manifiesto de futurismo cinema. En el campo de la fotografía, los fotógrafos podían trabajar diversos efectos manipulando el tiempo, y eso hacía que los resultados fotográficos fuesen como resultados experimentales. Podían captar el movimiento y podían aprovecharse de la luz justamente para poder dar este tipo de sensaciones que no se lograban normalmente en las fotografías tradicionales. Este manifiesto futurista fue escrito por Filippo Tommaso en el diario Le Figaro. Afirman que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, que es esta belleza de la velocidad. Demuestran amor al peligro, al hábito de la energía y a la temeridad. Un automóvil rugiente que parece que corre sobre la metralla es más bello que la victoria de Samocracia. Es una forma de reivindicar el efecto de la velocidad por sobre las imágenes estáticas que han tenido las obras tradicionales. Ellos exaltan lo masculino, los deportes, la guerra, la máquina, la industria, la fuerza en general. No buscan representar el objeto, sino el movimiento generado por estos objetos. Sintetizan, simplifican y fragmentan la forma, y estas formas se subdividen en pequeñas formas geométricas, fusionan e intercalan el fondo y la forma. Incluso en muchos casos, los colores ya no son tan importantes, sino más bien la sensación del espacio y el movimiento generado por la manera como se fragmentan estas figuras. Tienen aquí ejemplos de Umberto Boccioni, uno de los más representativos del futurismo, donde él trabaja las acciones. Recordemos que tenían mucho interés sobre las acciones violentas, las acciones bélicas, lo militar, las maquinarias, y por eso es que los colores tienden a ser más neutros porque permiten destacar las propias formas de las figuras. Aquí tienen otro ejemplo contrario al tema del color, porque la vibración del color también se aprovecha en ese tipo de imágenes, sobre todo en el caso de los colores complementarios, para que pueda surgir una mejor sensación de vibración. Los pintores futuristas multiplican las partes para dar ilusión de velocidad. En aquellas épocas, los pintores y los fotógrafos tenían una muy buena relación por el lado de la investigación. Los fotógrafos se dejaban llevar por el lado cromático del pintor y los pintores se dejaban llevar por los efectos especiales que lograban los fotógrafos. Por eso acá podemos ver una fusión y una similitud con los ejercicios previos que habían hecho los fotógrafos.
En este caso, el funeral del anarquista Gali, pueden ver la relación del color como expresión, como emoción, pero junto a ello la variación y los movimientos de las formas, que son como este juego de etapas visuales que logra en la fotografía. Umberto Boccioni trabaja en estos estados de la mente, las despedidas, una ilusión también mucho más suave y más sutil, bajando la intensidad de los colores. Pueden ver cómo en este caso la armonía de los colores logran relacionar mejor las formas, pero en este caso la combinación de estas siluetas hacen que se fusione la forma del tren con el humo que sale. Los futuristas italianos están influenciados por el cubismo, pero la gran diferencia que ellos reprochan en el cubismo es el estatismo. El cubismo, por tener líneas rectas, rígidas, quebradas y que también tienden a manejar formas sólidas y muy pesadas, siempre tienden a la idea estática. Además, la paleta de colores cubistas tiende a ser también muy neutral y en su mayoría también son paletas de colores fríos. En cambio, en el futurismo se busca las reacciones, no solamente de la situación que ocurre en la propia composición, sino la reacción de la propia persona que está observando esta obra. Las inclinaciones, los colores quebrados, las repeticiones de las formas, la multiplicación de los elementos en el fondo, todo necesitaba tener una expresividad para poder lograr los efectos deseados en sus composiciones. Tienen acá un ejemplo del dinamismo del automóvil. La idea de las maquinarias y las piezas y la acción de ellas han sido siempre muy inspiradoras para los futuristas. En este ejemplo, la idea de acción, la vibración del color y las formas que se entremezclan entre sí, en este caso, para poder dar una ilusión de danza y movimiento en todo el espacio. La escultura también ha sido parte de las manifestaciones futuristas. Acá pueden ver cómo las formas de esta escultura, que a pesar de ser elaborada en materiales densos, sólidos y pesados, las líneas logran manifestar la sensación del movimiento dado por el viento. Lo que vamos a realizar el día de hoy es un dibujo libre inspirado en el futurismo y aplicando la mayor cantidad de valores tonales. Este trabajo va a ser elaborado en la misma escala de grises que ustedes han logrado conseguir con la lámina anterior. El primer paso va a ser realizar un dibujo en la bitácora o en una hoja donde ustedes se inspiren a través del futurismo comprendiendo el movimiento de un objeto. Piensen en los objetos que ustedes tienen a su alrededor, desde un objeto tan sencillo como el mecanismo de un reloj hasta el automóvil, como han podido ver anteriormente. Recuerden todos los objetos que tenemos en las cocinas, como los batidores, los microondas. Piensen en algún objeto que tiene una acción, que se mueve por dentro como mecanismo o que podemos ver por fuera también en movimiento. O imagínense también cómo se activan estos movimientos en el interior. Primero hagan esos pequeños apuntes, prueben con 1 o 2 objetos y transmitan libremente su acción de movimiento. Recuerden los ejemplos que acaban de ver con la fotografía, donde repiten como un proceso de paso a paso esta acción. Luego, el segundo paso va a ser tomar una de estas ideas, una de estas propuestas y convertir este movimiento en una estructura mucho más limpia, una estructura geométrica. Recuerden que acá estamos con el futurismo, con una línea de trazos mucho más rígidos, como si fuese un patrón geométrico y rígido que ayuda a explicar claramente esa acción. Estos dos procesos los juntan en una fotografía, unen sus bocetos, sus pequeños apuntes, le toman una foto y lo envían al foro como una primera etapa de idea. Cuando ya tienen esto dibujado, pasan a darle valoración en escala de grises a los fragmentos. Como ustedes van a entrecruzar las líneas y van a superponer algunas formas sobre otras, fíjense en todas esas pequeñas
figuras, en todos esos pequeños fragmentos que van quedando a modo de intersección. Cada uno de ellos puede ser valorado considerando una dirección de luz o considerando una unión de forma. Ustedes vayan apuntando, vayan pensando cómo sería la idea de valoración, pero como va a haber una gradación y como va a haber una variación tonal, la misma propuesta que ustedes den también va a ayudar a sumar esta sensación de movimiento. Entonces ahora a empezar a plasmar sus ideas, miren a su alrededor y piensen qué tipo de aparato, qué tipo de objeto me puede ayudar a dar una idea para lograr una composición con un efecto futurista.